Estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, depende de cómo estén viéndome, o buenas noches. Vamos a hacer un pequeño video para explicar el tema de la entrega del trabajo, o de la primera entrega del trabajo de investigación monográfico. Y vamos a explicar un poco la metodología que estamos aplicando en todos nuestros cursos. Esta metodología se está aplicando a todos los cursos en el que soy yo docente. Mi nombre es José Guillermo Córdoba Fernández y vamos a comenzar con un ejemplo. En la primera entrega, lo único que se va a revisar es el índice de este trabajo, este informe investigativo, en el cual hemos establecido alguna metodología para poder hacer un trabajo adecuado, un trabajo que cumpla con rigor metodológico y también nos sirva a nosotros para tener un planteamiento crítico respecto a algún tema. Entonces, lo primero que yo debo verificar, debo advertir a todos los estudiantes que este trabajo es un modelo real que ha sido enviado por un grupo de alumnos y en este trabajo solo vamos a ver temas de fondo, no vamos a ver temas estrictos de presentación, reglas APA, etc. Simplemente los temas de fondo. Entonces, dicho ello, vamos a comenzar con lo que es el título. En primer lugar, lo que yo debo establecer es que el título de mi trabajo, de mi informe de investigación, debe de alguna manera establecer claramente de qué se trata este trabajo, a dónde quiero llegar, y tiene que tener una unión, o tiene que ser parte del curso que se está llevando, ¿no? Por ejemplo, es de Derecho Individual del Trabajo. Derecho Individual del Trabajo tiene dentro del sílabo el tema de la contratación de trabajadores. Entonces, vemos que acá el título se ha puesto cómo contratar adecuadamente a trabajadores extranjeros, las nuevas reglas en el Perú 2019. De este título, claramente nosotros podemos establecer que el trabajo va a versar sobre la contratación de trabajadores extranjeros y que asimismo lo que está haciendo este trabajo es llevarnos a nuestra realidad, a nuestra actualidad, y estableciendo ya de repente de antemano de que hay unas nuevas reglas tal vez de contratación en el Perú, o tal vez no sean nuevas reglas, o tal vez haya una nueva situación de contratación de trabajadores en el Perú. Eso se va a determinar de repente al final del trabajo, pero lo importante es que ya a través del título está claramente identificado hacia dónde se quiere ir. También está identificado que este trabajo forma parte de la currícula, el sílabo de este curso, que es el Derecho Individual del Trabajo. Muy bien. Estos temas de integrantes, docente, curso, sección, vamos a obviarlos porque en este pequeño tutorial vamos a enfocarnos directamente en cómo estructurar este trabajo. El trabajo o el índice debe estar estructurado en 3 capítulos. Básicamente al capítulo primero le hemos llamado marco teórico. Al capítulo segundo lo hemos llamado análisis de la realidad. Y al capítulo 3 lo hemos llamado en forma general análisis crítico. No quiere decir que estos capítulos se van a llamar de esa manera en todos los trabajos. De repente cada uno de estos capítulos va a tener un nombre singular diferente, pero lo importante es establecer que el primer capítulo establece un marco teórico, me va a dar la teoría, yo voy a definir la teoría respecto de este informe de investigación. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el contrato de trabajadores extranjeros? Entonces, dentro de mi marco teórico, yo debería definir en primer lugar el contrato laboral o el contrato de trabajo, y de repente como subcapítulo podría definir los elementos esenciales del contrato. Es decir, yo primero establezco de forma general cuál es
la definición del contrato laboral, los elementos esenciales del contrato laboral para establecer claramente que me voy a especificar al terreno laboral. Y luego voy a definir, digamos, qué tipos de contratos laborales existen. Dentro de estos tipos de contratos laborales seguramente habrá una definición en forma general de los contratos a plazo indeterminado, los contratos sujetos a modalidad, y debido a que este trabajo se enfoca en realizar una investigación sobre un punto concreto, y además este trabajo es como máximo de 20 páginas, lo que no incluye el índice, bibliografía, sino el cuerpo mismo del trabajo de 20 páginas. Entonces, vamos a ver que debemos enfocarnos en el punto. Entonces, dentro de los tipos de contratos laborales, podemos establecer que existe el contrato laboral para extranjeros. Este contrato laboral para extranjeros debe determinarse de qué se trata, de repente cuáles son las leyes que están vigentes para el contrato laboral de extranjeros. Y una parte importante de este tipo de contrato laboral de extranjeros es el tema de la formalidad, ¿no? Entonces, la formalidad en el contrato laboral para extranjeros, y de repente dentro de estas formalidades que se está dando hay un reglamento actualizado a la ley de contratación de trabajadores extranjeros. Entonces, este reglamento actualizado es vamos a ponerle nuevas normas para contratación de trabajadores extranjeros. De repente nosotros tenemos que ver si dentro de la legislación peruana ha habido una modificación en este año o en el año pasado sobre la contratación laboral de extranjeros, y esto debido de repente a un acontecimiento que nosotros vamos a definirlo en el punto número 2. Como se trata de contratos laborales y esas extranjeros, también debería en mi marco teórico establecer algunas reglas de migración de trabajadores, ¿no? Reglas de migración de trabajadores. Es decir, los extranjeros migran a nuestro país con el fin de trabajar. Entonces, migraciones tiene un tipo de ley que es diferente, por así decirlo, o es otra rama de la ley laboral, si no son reglas de migración propias del Estado. Y estas reglas de migración para trabajadores deben tener un punto específico, porque se tiene que hablar también de las reglas de migración para los ciudadanos venezolanos. Entre paréntesis, podría definirse el permiso temporal de trabajo. En este momento, entonces, mi marco teórico, de alguna manera, ya está unido al título. Dice cómo contratar adecuadamente a trabajadores extranjeros, las nuevas reglas en el Perú. Entonces hemos visto que se desarrolla en forma general la contratación, en forma general los elementos de contratación laboral, se enuncia también en general los contratos laborales, y específicamente ya se aborda el tema que se va a trabajar, que es el contrato laboral para extranjeros, las formalidades y las nuevas formas para contratación de extranjeros. Y debido a que el tema de contratación de trabajadores extranjeros está sufriendo un problema en nuestra realidad, entonces estamos viendo en forma general las reglas de migración de trabajadores, y en forma especial estamos haciendo un recuento de las reglas de migración para ciudadanos venezolanos. Quiere decir que al segundo mes, cuando los alumnos realicen este trabajo de forma teórica, ya tendrán los elementos suficientes para poder diferenciar lo que es un contrato laboral, para poder también establecer qué es un contrato laboral para extranjeros, definir las formalidades que se requiere para contratar estos trabajadores extranjeros, especificar de repente algunas nuevas normas que se están dando para
la contratación de trabajadores extranjeros y a especificar también algunas reglas de migración que se están dando para un tipo de trabajadores extranjeros. Muy bien. Esto no quiere decir que este marco teórico de repente pueda sufrir algún cambio durante la investigación, porque podría adicionarse algunos elementos más a este tema dentro del marco teórico. Lo importante es que ya los alumnos están definitivamente seguros de que van a tener que investigar estos temas específicamente para poder hablar de su trabajo. Muy bien. Entonces, el segundo capítulo lo que va a hacer ya es tratar un análisis de la realidad. En este caso, los alumnos lo que han tratado de hacer es irse a un estudio de un caso que ellos conocen, de una empresa especial. Vamos a poner la empresa X. Y, por ejemplo, hacer una reseña histórica de lo que es la empresa X, definir de repente cómo ha incrementado este personal extranjero y también especificar la necesidad que hay en la contratación de extranjeros. Esto que sería, digamos, un punto número 2, lo que nos va a dar es un análisis de un caso específico. Muchos de los trabajos que ustedes pueden realizar podrían llevar un análisis de un caso en específico, ¿no? Debido a que se trata de centrarse en una realidad, se trata de centrarse en un punto y de repente presentar una realidad. Lo que quiero presentar en este capítulo 2 es cómo esta empresa en específico está teniendo una necesidad de contratar trabajadores extranjeros o está afrontando esta ola de trabajadores extranjeros, es decir, ya se está comenzando a ver la realidad, ¿no? Y también este análisis podría soportar un análisis general. Vamos a poner este número 1 y vamos a poner el número 2. Y, por ejemplo, estadísticas de la contratación de trabajadores extranjeros. Debido a que en este punto los alumnos pueden fácilmente ingresar a estos análisis, a esta realidad que se tiene ahora en el Perú, entonces podría ser un análisis general, ¿no? El número de contratos extranjeros que se presentan ante el Ministerio de Trabajo. Entonces vamos a ponerle acá que se presentan ante el Mintra para establecernos, digamos, alguna referencia. De repente se podría analizar que esta curva de trabajadores extranjeros está subiendo, viene en crecida, viene en bajada, y también están haciendo un análisis respecto de la alta oferta de trabajadores venezolanos. Lo importante es que en este capítulo yo no voy a hablar de teoría. La teoría ya la hablé en el primer capítulo. En este capítulo lo que yo estoy haciendo es realizando un análisis de la realidad. En este caso, entonces, debido a que se trata de información que está a la mano, y en ese caso, por ejemplo, también les pido que traten de reseñar información que tengan a la mano, no información que sea difícil por la calidad de este trabajo, para poder analizar datos. Entonces, este número de contratos de contratos de trabajo extranjero presentados al MINTRE es una información que está pública, análisis respecto a la alta oferta de trabajadores venezolanos, es algo que se puede ver de las noticias, de ciertos trabajos de investigación. Lo importante solamente es referirlo y establecer que en el Perú pues hay una oferta o una alta oferta de trabajadores venezolanos, y luego ir a este caso específico. En este caso los alumnos van a hacer un poco el caso específico
Y en este caso lo que están verificando es, digamos, una reseña histórica de la empresa, muy breve para presentarnos de qué se trata. Nos están reseñando la realidad del incremento de personal de extranjero dentro de la empresa y nos están mostrando una realidad, que es la necesidad de contratación extranjera. En este caso, como es un análisis del caso dentro de la empresa. Entonces, también puedo ver que acá puedo poner empresas que, perdón, vamos a poner el número de empresas que contratan trabajadores extranjeros. Entonces, vemos que el análisis que se trata de hacer acá en este segundo punto es un análisis de lo que es la realidad. Y acá podemos ver que está analizando la realidad del país en términos generales y está realizando una microanálisis de una empresa en específico. El trabajo podría solamente terminar en un análisis de estas estadísticas a nivel general, o también podría ser solamente el caso de una empresa. Lo recomendable es que estén los dos, pero tengan cuidado porque este trabajo es de máximo 20 páginas. Entonces, su capacidad de resumir y presentar la realidad también se va a valorar. Se puede presentar mediante cuadros, mediante análisis, incluso podrían tener alguna otra técnica o alternativa para presentar esta realidad. Lo importante es que se haga un análisis de la realidad en este capítulo segundo y que corresponda, por ejemplo, a hechos de la vida real o de nuestro país. El tercer capítulo, que se va a presentar al final conjuntamente con todo el trabajo y cumpliendo con todas las normas de presentación como reglas APA, carátula, nombre, etcétera, nos va a llevar a ya un aporte crítico, es decir, este trabajo de repente está diciendo que existen ventajas o de repente desventajas de contratar trabajadores venezolanos en el Perú. Ya se enfocó en este punto de trabajadores venezolanos, forma actual de contratar trabajadores venezolanos y manera adecuada de contratar a extranjeros dentro de una empresa X. Entonces, ya hay un análisis de todos los alumnos respecto de cómo es este tema de los trabajadores o el contrato de trabajadores. Y como vemos, el capítulo 3 está hablando ya específicamente de trabajadores venezolanos. Entonces, el capítulo 1 también está hablando de trabajadores venezolanos. Y entonces vamos a hacer algo importante. Vamos a cerrar este trabajo. Vamos a cerrar este trabajo y porque se trata de precisar, de no hacer unos trabajos investigativos muy grandes o temas generales que nos van a abarcar un estudio general y muchas páginas, sino centrar e ir al punto específico. Entonces acá este trabajo ya estaría cercado en cómo contratar adecuadamente a trabajadores extranjeros de nacionalidad venezolana, las nuevas reglas en el Perú. Podríamos quitar este 2019 debido a que está acá ya el año, o podríamos mantenerlo, depende. Lo importante es que ya sabemos que existen nuevas reglas de contratación de repente, o de repente al final del trabajo solamente puedo poner reglas de contratación en el Perú 2019. Este título puede variar, depende si existen nuevas o no existen nuevas reglas de contratación. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del trabajo, pero ya estamos orientados a realizar un trabajo de contrato de trabajos extranjeros, particularmente de nacionalidad venezolana. Y acá tenemos entonces nuestro marco teórico que nos está hablando del contrato laboral de extranjeros
y el contrato laboral para extranjeros, nuevas formas, nuevas normas de contratación de trabajadores extranjeros venezolanos, podría ser, de nacionalidad venezolana, porque la realidad es que las nuevas normas que se dieron o algunos decretos supremos que se dieron en relación a los trabajadores de nacionalidad venezolana tienen que ver un poco con el PTP. Entonces, este fenómeno es el que se va a teorizar y luego se va a hacer un análisis de la realidad. Entonces, este análisis de la realidad, como vemos, número de contratos de extranjeros que se presentan, podríamos establecer de repente el número de contratos de extranjero de nacionalidad venezolana. No creo que haya esta información, pero en realidad sería lo que buscáramos. Sin embargo, se podría influir que debido a esta oferta de trabajo venezolano, de trabajadores venezolanos que está viniendo a partir de estos últimos años, es que el número de contratos ha aumentado. Entonces, acá ya está el análisis de la realidad y esta realidad que todos los días lo apalpamos nosotros en nuestras empresas. Y este caso específico me hace ver de que esta realidad nacional se está dando de forma específica en esta empresa y finalmente en estos aportes críticos nos están dando sobre ventajas o desventajas. Eso ya de repente lo debería determinar el propio trabajo, establecer de que existen ventajas o no existen ventajas, o de repente no hablamos de ventajas, sino de una forma correcta de contratar trabajadores venezolanos, debido a que ya se articuló la teoría, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en esta empresa, yo ya puedo decir cuál es la forma correcta de contratar a trabajadores venezolanos en el Perú. Y también podría tener bueno, esto ya se puso, se contrata adecuadamente a trabajadores venezolanos. Seguramente esto está saliendo porque acá podríamos ver que el número de empresas que contratan trabajadores extranjeros de nacionalidad venezolana está aumentando y de repente podríamos ver el número de empresas que contratan trabajadores extranjeros de nacionalidad venezolana con las reglas de contratación extranjera. Entonces yo podría establecer de repente un análisis de la realidad, de que hay empresas que no están contratando a los trabajadores venezolanos con las reglas de contratación extranjera. Entonces, ya mis aportes críticos me estaría dando algunas desventajas de repente de estas empresas que están contratando trabajadores de nacionalidad extranjera sin las formalidades, porque se podrían poner multas. Estaría hablando también de esta forma correcta de contratar, tendría una posición crítica de si se contratan adecuadamente a los trabajadores venezolanos y finalmente yo estaría dando una manera adecuada de contratar a trabajadores extranjeros dentro de la empresa X. Y de repente yo me centro en especial en esta empresa, cómo deben ser contratados. De repente ahí ya yo vi que acá hay límites para contratación de extranjeros, 20% del número de trabajadores, 30% de lo que es las remuneraciones. Entonces yo diría acá hay una manera correcta, adecuada, la cual no debe sobrepasar esos límites. Entonces yo ya tengo establecido cómo va a ser mi trabajo y esto ya me permite ir a buscar la información, como vamos a verlo ahorita. Entonces, finalmente, para que no tengan digamos, algunas confusiones, existe lo que son las conclusiones
y las recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones, de repente, ustedes las pueden poner respecto de estos aportes críticos solamente muy concluyentemente, ¿no? No es ventajoso contratar trabajadores extranjeros de nacionalidad venezolana sin el contrato de trabajador extranjero. Nada más, es una conclusión que de repente, recomendación, contratar trabajadores con las formalidades del contrato de trabajo para extranjeros. De repente esas podrían ser mis conclusiones y recomendaciones, eso ustedes lo van a ver al final. Lo que quiero es que no se confundan con este capítulo 3, que no se trata de las conclusiones y recomendaciones, sino las conclusiones y recomendaciones van a salir finalmente como resumen de este capítulo. Entonces ahora vamos a darle un poquito más de realidad a y si bien es cierto el capítulo 1 es el marco teórico ya le puedo poner un título acá. Entonces sería el contrato de trabajo extranjero de trabajadores de nacionalidad venezolana. Muy bien, entonces ese sería de repente el título de mi primer capítulo, que es un marco teórico y que me va a hablar del contrato de trabajo extranjero de trabajadores de nacionalidad venezolana. Semánticamente tiene redundancia, solamente es para el ejemplo, entonces vamos a arreglarlo un poco. El contrato de trabajo extranjero de mano de obra podría ser. Es un ejemplo nada más. Es un ejemplo, ustedes pueden cambiarlo, pueden ponerlo semánticamente, etc. Por temas de tiempo estamos trabajando este tema de esa manera. Muy bien, lo importante es que acá yo sé que estoy hablando de contrato de trabajo extranjero de nacionalidad venezolana y esto es justamente lo que voy a desarrollar como marco teórico. El siguiente punto, el capítulo 2, análisis de la realidad, lo que nos va a dar de repente es, ¿no? Todo esto tendría que resumirlo en un título y yo podría hacer datos de la contratación yo hablé de mano de obra de nacionalidad venezolana, entonces voy a persistir en ello, de mano de obra de nacionalidad venezolana en el Perú. Entonces, estos son datos de la contratación de mano de obra, o estadísticas que le podría poner, o estado actual incluso le podría poner, ¿no? Porque esto me va a estar reseñando este análisis de la realidad. No es un análisis de la teoría real, es un análisis de la realidad, de lo que está pasando en sí. Muy bien, entonces ya tendría mi segundo capítulo. Y el tercer capítulo, yo podría tener mis aportes críticos, o mis aportes, no necesariamente tienen que ser críticos, aportes, ¿no? Entonces, yo finalizaría, ¿no?, la forma correcta de contratar trabajadores venezolanos. Entonces, de mano de obra de nacionalidad venezolana en el Perú, para persistir en Entonces, ya yo le he dado un título más leíble al ojo humano. No significa que este título va a quedarse, de repente puede cambiar en el desarrollo,
en el transcurso del trabajo y yo ya más o menos he establecido mi trabajo. Entonces vamos a correrle una prueba, porque después de esto lo que ocurre es que ustedes tienen que rellenar ya los capítulos, buscar información, ver si esta información está disponible. Vamos a terminar. Entonces vamos a correr una prueba en internet. Vamos a sacarle esto y corremos la prueba. Voy a ver si en internet existe información sobre la definición del contrato laboral. Muy bien, entonces metodológicamente yo puedo comenzar a ver que existen varias definiciones de contrato de trabajo, etcétera. Entonces yo debo escoger aquellas que a título universitario pueda yo de repente establecer, ¿no? Entonces podría buscar. Esta es una búsqueda simple, ¿no? Hay motores de búsqueda académicos, como es, por ejemplo, libros, contratación laboral, formación, etc. Entonces, sí existe información sobre este punto. Igual hay información para todo esto. Ahora voy a ver si existe. Si existe información sobre la contratación de trabajadores extranjeros. Perdón, estaba en libros. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos trámites, preguntas frecuentes, dicta pautas para contratar, contratación, nuevas reglas. Por ejemplo, acá hay unas nuevas reglas que yo podría también investigar para llevar a mi marco teórico. A ver, entonces... Acá hay la contratación de trabajadores extranjeros en el Perú. Entonces, acá yo puedo ver ya números, desempleo, una ola migratoria en el Perú. Entonces, por ejemplo, acá dice la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que más de 11.000 personas se les han sido otorgados. Entonces, esto ya es un análisis de la realidad. Entonces, esto, al momento que ya voy investigando, yo ya puedo definir. De repente no encontré información sobre el número de trabajadores, pero puedo encontrar información sobre el permiso temporal de permanencia. Entonces sería el número de trabajadores venezolanos que han adquirido el permiso temporal de PTP. Ya. Entonces, acá ya comienzo bueno, ya después se va a desarrollar ese tema, pero la orientación de lo que se debe hacer del trabajo ya está más o menos establecido. Y bueno, yo puedo seguir indagando y esto va a ir cambiando seguramente, pero la orientación del trabajo ya está a este punto, ¿no? Yo debo verificar la realidad. En el caso específico de este trabajo y en el caso de otros trabajos, también se hace el análisis del caso de la empresa y como ustedes son los que tienen la información de esta empresa, entonces la podrán colocar. Yo les aconsejo que la empresa la pongan como empresa X porque, bueno, por cuestiones de reserva del nombre de las empresas, no hay ningún problema. Por un documento aparte se podría indicar qué empresa es o simplemente dar datos generales de esta empresa. Entonces ya tengo mis estadísticas, lo que voy a revisar, este análisis de la realidad, que son básicamente números. Acá yo tengo 11.400 personas, migrantes venezolanos, que tienen
ya un permiso, ingresan entre 500 y 800, entonces ya la realidad me demuestra que hay un tema con los venezolanos, ¿no? Y eso todo lo podemos ver. Finalmente, este capítulo 3 ya va a ser la interacción del capítulo 1 con el capítulo 2. Entonces, de repente esto podría cambiar, pero ya estamos viendo que este trabajo se está enfocando a ver si hay ventajas y desventajas, o a ver si se contrata adecuadamente o no se contrata adecuadamente, y a definir si es cómo se contrata adecuadamente. Finalmente, las conclusiones pueden ir en una hoja aparte, que no incluye las 20 hojas, donde las 20 hojas van a estar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y se ponen conclusiones, recomendaciones. Obviamente que para todos los trabajos van a tener que tener después la bibliografía. Anteriormente, bueno, el índice ya está, puede también tener una introducción, pero lo que vamos a revisar en este punto es simplemente título, si está adecuado, si se articula con estos 3 capítulos, y eso es lo que se va a revisar. En las siguientes entregas nosotros vamos a ver ya con mayor detenimiento las formalidades que debe tener el trabajo, como bibliografía, índice de cuadros, etcétera, ¿no? Lo importante es que ustedes tengan estos elementos para comenzar a trabajar en el segundo mes, que el segundo mes es la presentación de lo que es este marco teórico, tercer mes lo que es el análisis de la realidad, cuarto mes estos aportes que van a tener, y conjuntamente todo el trabajo con todas las reglas de formalidad requeridas. Esto es todo, muchísimas gracias.